Uno. Ramue iwe ritemaniru. Arue aprarom ra itimhu. Arue apnewar llega wi México anilime. Diga yen niru. Gen gauchiri turga y cultura gen México nirugme. La lengua tarahumara o ralámuli raicha, término con el que los hablantes nombran a la lengua, se constituye por 5 variantes lingüísticas que se distribuyen en el estado de Chihuahua. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen 91.554 hablantes de la lengua, de los cuales 47.070 son mujeres que aún conservan y hablan la lengua ralámuli raicha. Muki, raromri, ligi huejune. Enen hua prasuwa ura narni ragetemra. La suwa winimri nochli, tauresi unargete mesa para, o pacha, ra itali. Nerem hu apragara suwa narniwa. Riga be waume, nibrame. Umgi niru, umgi raram niru, umgi gen México esprego niru. Guaru nurame gen México. Ixtonalti nochi tohuampoyowa, tlen ama techtlacaquilia, tlen ama techtlachilia ipani tlamahuisoli, miak timechtlascamatilia, uan nika tichiuase se ueyi tlachiualistli, iuaya ni seki siuameh tlen tlaixpoua, tlen tlaihkuiloua, uan miak tlascamati, siuameh, ixpocameh, conemeh, telpocameh, tlacameh, tlen ama techtlacaquilia uan techita ipan itlamauisoli, ipani yehyetzitonali. Muchas gracias a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Este es un día hermoso porque estaremos escuchando las voces de mujeres que escriben, de mujeres que leen, y agradecemos la presencia, la escucha y que nos miren a través de medios, a las mujeres, a las señoritas, a los niños, a los jóvenes, a los hombres que el día de hoy nos están escuchando. Estaremos presentes en las redes sociales y les agradeceremos que puedan darnos sus comentarios y si tienen alguna pregunta para nuestras panelistas, pues con todo gusto también es bien recibida. Pues el día de hoy comenzamos con esta actividad que es muy importante para nuestras lenguas indígenas. Primeramente quiero destacar el título del conversatorio. Es un título que nos ha agradado mucho y es Leer para escribir, escribir para leer, mujeres indígenas y su participación en la lectoescritura en lenguas indígenas. La actividad de la lectoescritura tiene una reciprocidad en estas dos tareas. Y bueno, estaremos escuchando el trabajo de las compañeras, mujeres indígenas de diferentes culturas, de diferentes sitios de nuestra república, que estarán acompañándonos. El objetivo de este conversatorio es dar a conocer el trabajo de mujeres indígenas desde la creación
y la traducción de textos, así como las actividades que realizan en sus comunidades para el desarrollo de la lectoescritura entre niños, jóvenes y adultos. Me voy a permitir leer la síntesis curricular de cada una de mis compañeras que estarán acompañándonos el día de hoy. Engracia Pérez Castro ha realizado talleres de reflexión cultural en comunidades mijes y los valles centrales de Oaxaca. Realiza talleres de escritura y lectura de la lengua ayo, mije. Desde 1982 es promotora cultural de la Unidad Regional Oaxaca de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura. Es formadora y coordinadora del grupo de teatro comunitario SIM de Santa María Ocotepec, Mije, con temas propios y de creación colectiva. Es integrante también del grupo de teatro Huitzil de 1988 a 1990, realizando presentaciones en las distintas regiones de Oaxaca, en otros estados y en Santa Fe, Nuevo México, con la obra El señor Sabrín y la señora Yapnetzi, leyenda zapoteca. Es coordinadora de los siguientes encuentros. Primer encuentro intercultural Mije en Tamazulapan del Espíritu Santo. Segundo encuentro intercultural en San Miguel Metepec, Mije. Tercer encuentro intercultural en Totontepec, Villa de Morelos, Mije. 3 encuentros interculturales en comunidades de los valles centrales. Es autora de los libros Recetario Mije de Oaxaca, Teatro Mije del grupo Singetzin, Tradición Alimenticia del pueblo Ayup. Adela Juárez Esteban. Adela es una mujer totonaca originaria de la comunidad de Tuxtla, Zapotitlán de Méndez, Puebla. Es maestra en lingüística indoamericana, especializada en la documentación y descripción del totonaco de Tuxtla. También se desempeña como intérprete, traductora en totonacú español y viceversa. Y ha sido docente de totonacú como primera lengua. Actualmente es estudiante del doctorado en lingüística indoamericana en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Roselia Vázquez Zárate. Chontal Some, de Oaxaca, de la variante Lateyi de Chontecomatlán, profesora e investigadora educativa en educación básica y superior. Su trabajo se ha centrado en la formación docente, prácticas y vida comunitaria en educación indígena en Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Es doctora en educación y estudios regionales. Es maestra en estudios culturales y licenciada en educación indígena por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco de la Ciudad de México. Es integrante del colectivo Lateyi Some. Ha impulsado y colaborado en diversas iniciativas comunitarias en pro del fortalecimiento de la lengua Chontal Some y procesos educativos comunitarios. Actualmente la lengua Chontal Some considerada en alto riesgo de desaparición. Juana Peñate Montejo, poeta chol, ganadora de la 8ª edición del Premio de Literaturas Indígenas de América 2020, PLIA,
de la Universidad Autónoma de Guadalajara con su poemario Isoñil Jaal, Danza de la Lluvia. Es licenciada en Derecho por el Centro de Estudios Superiores de Tapachula, CEST. Ha traducido leyes en lengua chol en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena, CELALI. Es docente en educación primaria bilingüe y profesora en la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, sede Yajalón. Fue coordinadora de proyectos culturales del Honorable Ayuntamiento de Tumbalá y conductora del programa de televisión Las Voces de Siempre del Canal 10 en 2002. En 2004 se incorporó a la Casa de Cultura de Tumbalá, donde funge como promotora y gestora cultural. Inició su trabajo literario publicando poemas en la revista Nuestra Sabiduría de Chiapas. Obtuvo el tercer lugar del concurso de cuento y el Bolón Dice, y el premio de poesía Pat Otan. Ha participado en diversos recitales, foros y conferencias en torno a la cultura de los pueblos originarios. Pues damos la bienvenida a estas mujeres que están muy activas en la promoción de sus lenguas originarias con las actividades de la lectoescritura. Y pues bueno, como ya decíamos, llevan una dinámica pues sorprendente, una dinámica nueva para dar a conocer sus actividades y también la revitalización que hacen de su lengua a través de la lectoescritura. Bueno, vamos a comenzar con la maestra Juana Peñate Montejo y pues vamos a hacerle una serie de preguntas y tendrá alrededor de 15 minutos para poder darnos sus respuestas, sus comentarios y al terminar ella comenzaremos con preguntas para otra de las participantes. Maestra Juana Peñate Montejo, ¿cuál es la importancia de crear literatura en lenguas indígenas? Por ejemplo, la poesía. ¿Cuáles son los obstáculos para llegar a tu público? Y por otro lado, ¿cuál es el alcance que puedes lograr con tus creaciones? ¿Y qué se necesita para un desarrollo efectivo de la creación literaria en lenguas indígenas? Te escuchamos, maestra. Gokolis la abuela tila pekelel pelo keraño como la gobiñón el sakahel o el chiquiño mahlel gokolis la abuela tila pekelel chawola chak eñón la ñatlel chawola chak eñón la uch o la chak eñón la pusikal. Pues muchas gracias a todos, al pueblo chol. Gracias por seguir viéndome, por seguir abriéndome su corazón. Gracias a Luis Flores, a Margarita Herrera, a las compañeras y compañeros que compartimos esta mesa el día de hoy. Muchísimas gracias a Ishel Hernández, a José Estrada, a Adela Juárez y otras y otros que nos están permitiendo compartir nuestra palabra esta mañana, este mediodía para nosotros, para nosotras. Y que muchas gracias por este espacio, porque sin este espacio no podríamos dar a conocer nuestra palabra.
Y bueno, entramos de lleno a la pregunta que nos hace nuestra compañera. Muchas gracias, compañera. ¿Cuál ha sido la importancia o cuál es la importancia de crear literaturas en lenguas indígenas, en nuestras lenguas originarias, específicamente en la poesía, ¿no? Sabemos todos que desde los movimientos culturales y literarios, pues más que nada nació como una necesidad de pronunciarse, de decir su palabra, de tantas imposiciones, de tanto racismo, de tanta discriminación en los pueblos originarios y en las comunidades, ¿no? Y Juana Peñate también ha sido como esa base, ¿no? De mi escritura, ¿no? De cómo nacieron este objetivo que nació en nuestros pueblos originarios, ¿no? Para mí es muy importante escribir mi palabra, pronunciar mi palabra, porque en primer lugar implicó romper con las reglas de una comunidad y de una cultura, más siendo mujeres, ¿no? Romper con las normas de que la mujer no tiene derecho de saber leer ni escribir. Romper con esas reglas Maestra, ha sido para mí... Se está oyendo un poco entrecortado. Bueno, voy a desactivar la cámara para que me puedan escuchar. Gracias. Pues bueno, no sé si me escuchan hasta ahí. Y bueno, decía yo que para mí significó romper con las normas de que la mujer no tiene derecho a saber leer ni a escribir. No había ese derecho de querer ser diferente, porque así le dijeron nuestros padres. Y la segunda importancia para mí es que la poesía me sirvió y me sigue sirviendo como el de reconocerme como una mujer integrante de una cultura, de una lengua, de un territorio que tiene sus características propias. Ha sido un proceso de reconocimiento y reivindicación de manera individual, porque al asumirme yo como mujer, yo como poeta, pude iniciar en el proceso de visibilizar la realidad de mi cultura a través de la poesía. La literatura en las lenguas originarias, ya sea poesía, narrativa, novelas o otros géneros literarios, es importante su presencia y fortalecimiento y, por supuesto, su permanencia. Leer y escribir en nuestras lenguas es un acto de construcción social, es un acto de rebeldía de largos años de insulto que ha recibido nuestros pueblos originarios en este largo de tiempo. Leer y escribir en nuestras lenguas es sabernos entender para mí, mirarnos desde una perspectiva diferente a como nos han mirado, así como a medias, porque sigue sucediendo hoy en nuestros días. El lenguaje de ay pobrecito, ay pobrecita, vienes de lejos, por eso te concedo el espacio. Si estamos aquí, no es porque nos han regalado estos espacios, sino porque lo hemos construido con trabajo, con permanencia en nuestras comunidades. Ha sido un reto bastante complicado y bastante difícil para nosotras y para nosotros. Entonces, la literatura indígena y sobre todo el de las mujeres, a mí me ha servido para reencontrarme y reconciliarme en un primer momento con mi lengua y con mi cultura. En un segundo momento, con las lenguas y culturas dominantes. En lo particular, la poesía ha sido fundamental en mi existencia porque con ella he podido manifestar las diversas inquietudes y realidades de mi cultura. Y bueno, cuando inicié a escribir en mi idioma chan, que es la lengua chol, ¿no? Me impresionaba, aunque crecí escuchando a los verdaderos poetas de mi comunidad, que eran los rezadores, que eran los músicos, que eran los danzantes. Sin embargo, era muy diferente escuchar mi voz, leer en voz alta lo que yo escribía. En cada palabra
me reconocía, pero también quiero confesarles que había cierta vergüenza o cierta timidez a recitarla en mi lengua, porque nos metieron en la cabeza de que nuestra palabra no servía. Y entonces recordaba anécdotas de mi padre que nos contaba de que nunca quiso ir a la escuela porque él decía que tenía cabeza de piedra y era seguro que él recibiría su castigo. O cuando mi madre nos decía que las mujeres deberíamos de esforzarnos para aprender a hablar y escribir el idioma Kashlán, o sea, el castellano, porque nuestra palabra dicen que no es bueno o no es buena. Entonces me quedaba pensando de la sabiduría que se pudieron guardar a través de la oralidad y que era el momento de unir y de complementar estas dos partes, la oralidad y la escritura, para que no se pierda, para que siga resistiendo aún con todo lo que implica. Ahora es importante que nuestra palabra se lea, se escriba, se cante, se baile, se escuche el sonido de todos y en todos los rincones de este México, porque se dice que México se dice ser un país pluricultural y pluriétnico. Entonces, es un deber, es un derecho que tenemos para que estos espacios que se han aperturado se vuelvan amplios, se vuelvan dignos, para que nuestra literatura sea disfrutada y reconocido en todos los ámbitos. Y bueno, los obstáculos que he tenido yo como poeta, como promotora cultural, fuera de mi comunidad, pues creo que es hacer más presencia en los festivales, en los eventos que organizan las instituciones, ¿no? Pues primero, pues que nos inviten, ¿verdad? Y bueno, yo quiero contarles mi experiencia, ¿verdad? En este proceso que anteriormente sí me negaba como hacerme presente en estos eventos, que no podía, porque también la promotoría cultural ocupa mucho tiempo. La promotoría cultural es de tiempo completo, no tienes horario. Tienes horario de entrada, pero no horario de salida. Entonces, de repente me invitaban las instituciones y les decía, pues es que no puedo, ¿no? Mi trabajo con la promotoría cultural, pues tengo trabajo aquí, tengo comisión acá. Entonces, siempre le ponía como peros a las instituciones o a las organizaciones independientes que me invitaban a compartir mi experiencia. Pero también ahora entiendo de que estas experiencias, de que estas vivencias cotidianas, es importante visibilizarlas ante el mundo para que entonces entiendan cómo nosotros como poetas, como escritores, como promotores culturales estamos trabajando en el interior de nuestras comunidades. Y bueno, aparte de eso, ¿no? Los obstáculos que he tenido para llegar a mi público es que hay una falta de acompañamiento de nuestras instituciones. Hay una falta de apoyo, los apoyos son limitados. Entonces, para la promoción lectora en nuestras comunidades, yo creo que es importante el acompañamiento de nuestras instituciones para que nos respalden, para que nos acompañen en cada acción que damos en las comunidades, porque es lo que hace falta para poder llegar de manera completa a nuestro público y a nuestra comunidad, ¿no? Independientemente de llegar a la comunidad que no habla la lengua indígena. Y bueno, también creo que hace falta una buena estrategia de difusión de los creadores y creadoras y sus obras, porque hay veces nuestro material, aunque sea poco lo que publicamos, pero nuestro material se ven embodegados, ¿no? No se salen, no sacan al público nuestros libros. Entonces, yo creo que también debe de haber una estrategia de difusión para poder llegar a nuestro público hablante y al público no hablante.
Y también insisto mucho en el trabajo permanente que tenemos que hacer en nuestras comunidades. Tenemos que buscar esta estrategia para que nuestras comunidades, para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de lo que nosotros y nosotras estamos escribiendo. Creo que eso es lo que hace falta, de que llegar a ese público, en un primer momento al público hablante y luego llegar al público no hablante. Nuestra literatura no debe tener frontera. Entonces, el reto es seguir escribiendo, seguir trabajando para que las nuevas generaciones escriban y lean en ambas lenguas, porque tampoco es como pelearse con los otros idiomas, con las otras culturas, sino cómo saber caminar con estas dos culturas, que es la cultura, nuestra cultura propia y la cultura que no es propia, que estamos hablando del español, del inglés u otras lenguas, ¿no? Es como saber confrontarnos con estas varias realidades que nos toca enfrentar, sobre todo nosotras las mujeres que estamos como escribiendo nuestro camino, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es el alcance que podemos lograr con nuestras creaciones? Siempre he dicho que la poesía es universal. La poesía, la literatura es universal. Nuestras creaciones, la creación de Juana Peñate es en bilingüe, es chol, español, y la mayoría de la literatura escritas en las lenguas originarias son bilingüe. Nos autotraducimos. Entonces, no solo escribimos para nuestras comunidades, sino para el mundo. Creo entonces, y estoy segura de que nuestras creaciones no tienen por qué ser y tener límites. El alcance debe ser para todos y para todos, para todas. Por otro lado, mis creaciones afortunadamente tienen ya una razón social, porque ha cambiado vidas, ha cambiado pensamiento, y ese es maravilloso. Eso es la alegría que nos conmueve a nosotros, las y los creadores, porque tiene una razón social. Hemos cambiado esos pensamientos, esos corazones. Entonces nos invita a seguir escribiendo, nos invita a seguir escribiendo lo mejor que se pueda, tanto en nuestra lengua como en la lengua española, ¿no? Ahorita estamos como haciendo ese experimento de que nuestra palabra se escriba en las lenguas extranjeras, como en el español, en el italiano, u otras lenguas que no son lenguas nacionales y son lenguas extranjeras. Entonces, ese es lo maravilloso de nuestra literatura, que nuestra literatura se va aperturando, se va abriendo caminos en el mundo de la literatura universal. La poesía es algo vivo, es algo útil, es algo que nos puede acompañar en toda nuestra vida, y al final de cuentas, esto se vuelve como una herramienta, como un arma de nuestro lenguaje propio. Y bueno, la última pregunta que me hacían es que ¿qué se necesita para un desarrollo efectivo de la creación literaria en lenguas indígenas? Yo creo aperturar más espacios, seguir dándole ese fortalecimiento que debe tener nuestras lenguas indígenas, espacios dignos, difusión adecuada. Tal vez, no me atrevo a pensar de que los pocos estrategias de políticas públicas que hay, tal vez reorientarlas, esas políticas públicas, para que esas políticas públicas lleguen hasta la más minoría de los hablantes de las lenguas indígenas, porque hay veces se quedan en un lugar, no sé, tal vez en espacios mucho más conocidos, ¿no? Y que aquellas lenguas que no son fortalecidas no llegan. Y hablo desde mi personal, desde mi punto de vista muy particular, que muchos estamos así, como he caminado yo, ¿no? La verdad es que si invirtieran una buena partida presupuestal para que las y los creadores escriban, sería genial. Que nos dedicáramos a crear, a escribir,
a fortalecer lo que somos. Yo sé que existen muchos o algunos apoyos o becas, pero no tenemos el acceso a esos estímulos, a esos apoyos, o tal vez están mal diseñados o mal enfocados, no sé, pero en mi caso, yo escribo en mis tiempos libres, pues porque tengo que trabajar, ¿no? Por otro lado, para subsistir, para sobrevivir, ¿no? Entonces, pues si no lo hacemos, o sea, ¿cómo vamos a vivir? O sea, no, las poetas, los escritores, los promotores, no vivimos de nuestra palabra, sino tenemos que buscar otras fuentes para poder sobrevivir. Entonces, considero importante que exista una buena política cultural, una buena política artística, literaria, que nos conlleve a ese desarrollo eficaz y efectivo para que todos y todas tengamos ese mismo acceso y que nuestra literatura sea una literatura universal y que rebase más allá de nuestras fronteras. Entonces creo que eso es lo que yo podría comentar acerca de la importancia que tiene nuestra permanencia y nuestra literatura en estos años. Y quiero agradecer pues enormemente que en estos días, en estos años, en estos últimos años, ha habido estos pocos espacios como para reconocernos, porque es eso, ¿no? Primero, para poder fortalecer nuestra cultura, primero es reconocernos como personas, como parte integrante de esta sociedad cultural que es México, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que seguir luchando, hay que seguir escribiendo, hay que seguir resistiendo y seguir pronunciando nuestra palabra para que nuestra palabra rompan esas fronteras que de repente nos los ponen. Pues muchas gracias, eso sería mi palabra, espero no haber rebasado del tiempo. Gracias a todas y a todas. Muchísimas gracias, maestra Peñate. Muy importantes los señalamientos que hace, muy sentidas las palabras, y creo que tiene razón en esta cuestión de que hemos ido ganando poco a poco algunos espacios y que es también muy importante tomar en cuenta todo el entorno, observar cómo son esas prácticas de los rezanderos, los discursos, todas las prácticas culturales, habla también del baile, por ejemplo. Qué bueno que todas estas cuestiones se consideran para la creación. Y otra cuestión que me parece también muy importante es esto que menciona. Sí ha habido por años, por mucho tiempo, la discriminación, el hacer a un lado pues las lenguas indígenas. Pero esto que usted dice, sacar partido de ese dolor para la creación y para dar a conocer nuestras maneras de pensar, nuestra cultura, la manera en que se siente siendo parte de un pueblo indígena, cómo se vive ese dolor a través de la lengua, cómo se expresa. Esto creo que también es importante, y considerar pues también los obstáculos que usted nos ha mencionado, ese acompañamiento, ¿no? Que es necesario, pues bueno, tenemos ya la iniciativa y bueno, ahora hay que ir hacia adelante. Muchas gracias, maestra. A Bueno, ustedes muchas gracias. escucharemos ahora a Roselia Vázquez Zárate. Roselia, ¿por qué es importante, si es que lo consideras así, desarrollar materiales escritos para el desarrollo de las lenguas indígenas? ¿Cómo desarrollas tus materiales y cuál es la utilidad que tienen en tu comunidad? ¿Qué consideras que debe fortalecerse para que se alcancen los objetivos planteados? Adelante, Roselia.
Meipimaye, Agüena Guitine, Dispalicolgua Roselia Vázquez Zárate y Yanin Somé, Dicho Guiguetas Leinushahma. Muy buenas tardes, compañeras. Estoy contenta de estar con ustedes. Soy del pueblo de la nación Tzomé o Chontal, como se le ha reconocido también, de la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Estoy muy contenta y agradecida de poder estar con ustedes, de poder escuchar esa voz, esa fuerza, ¿no? De todo lo que se ha escrito, ¿no? Principalmente por mujeres, y yo recupero aquí también el sentir o el caminar de mi madre, que fue ella quien abrió el camino para mí, el de poder estudiar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ella fue una gran contadora de historias, de cuentos, de relatos, como son todas las mujeres en nuestros territorios. Y al llegar a las instituciones, a la escuela, lo primero que observamos o lo que he visto es que mucha de esa riqueza, de esas historias contadas por mi madre, por mis abuelas, no aparecen en los libros de texto. Y se va dando así el proceso. Pareciera que esas historias, ese conocimiento, esos consejos, esos refranes, esas adivinanzas, esos rituales, están solamente reconocidos en lo cotidiano, en la comunidad, pero al llegar a la escuela eso está simplemente fuera del alcance, ¿no? Entonces, he ahí donde nace esta inquietud, ¿no? Esta preocupación de ver, ¿no? ¿Por qué lo que nosotros somos, de lo que nuestras historias, por qué no están escritos en los libros de texto, ¿no? Cuando ya llegando a la licenciatura y haciendo este proceso reflexivo, justamente nos damos cuenta que aunque existen este derecho del acceso a una educación intercultural bilingüe, no está garantizado dentro de las instituciones educativas, en las escuelas particularmente. Y entonces es ahí donde considero que es importante que recuperemos, o más bien reafirmemos nuestra existencia a través de estas historias dentro de la escritura, y principalmente escrito o contado por mujeres, ¿no? El trabajo que yo he realizado principalmente es justamente esto, cómo la escuela debe de recuperar estos conocimientos o estos saberes antes de enseñar, o incluso enseñando el español. O sea, antes de enseñar es muy importante que se recuperen estos saberes, ¿no? Y el trabajo que yo he realizado, como ustedes saben, la lengua chontal o la lengua tzomé es una de las lenguas del sur que está en alto riesgo de desaparición, en donde solamente quienes lo hablan son los abuelos, las abuelas. Y entonces en este caminar con ellos, el estar en nuestras comunidades, el escucharlos, contar sus historias y el proponernos juntos de poder escribir, creo que nos coloca en otra posición, ¿no? En principio, cuando yo regresaba, cuando hice toda la documentación de varios relatos, de varias historias, porque leer el mundo nos han enseñado que solamente en escrito, ¿no? Sin embargo, todo nuestro mundo literario de lo que somos, pues siempre está principalmente en la oralidad, ¿no? Y este trabajo que yo realicé, que justamente se llamó Memorias en Resistencia del Pueblo Tzomé, o sea, fue un proceso reflexivo en principio con mujeres y de reafirmar nuestra existencia como pueblo chontal, que existe todavía un gran cúmulo de sabiduría, de conocimientos, que está muy presente en la vida cotidiana. O sea, la literatura está presente en la cocina, por ejemplo. Está presente cuando vamos a la actividad diaria, ya sea al campo o incluso en la plática, o incluso cuando son cuestiones de enfermedad. O sea, los conocimientos están ahí y la escuela lo ha deslegitimado, lo ha delegado, ¿no?
Y al hacer este proceso de reflexión con ellas, con las mujeres, con niñas, que trabajamos con jóvenes, con abuelas, con nuestras abuelas, pues era justamente reconocernos en principio como mujeres que somos parte de una cultura, de una gran cultura como es el pueblo Tzomé, pero también reafirmar nuestra existencia y digamos, nuestro poder que tenemos o nuestra responsabilidad también hacia la educación, porque las mujeres hemos jugado un gran papel dentro de la educación y sobre todo dentro de la transmisión de saberes. Entonces, en el pueblo Chontal, en esta experiencia que yo tuve principalmente en este acompañamiento con ellas, es justamente esto, reconocernos en ese gran legado cultural, pero también reafirmarnos como mujeres que que tenemos un gran cúmulo de saberes y que lo podemos escribir, que lo podemos compartir y que eso debe ser muy tomado dentro de las escuelas, no solamente hablando en este caso en las escuelas de la región Chontal, sino también en las diferentes escuelas urbanas, ¿no? Por decirlo así, porque el acceso a esta educación intercultural bilingüe no solamente debe ser hacia nuestras comunidades, sino la intercultural debe de ser desde el otro también. Y antes de empezar también a leer ese mundo occidental que regularmente están en los libros de textos, es empezar a leer nuestros propios saberes, nuestros propios conocimientos. Y yo creo que ahí sí es muy importante empezar a plantearnos, sobre todo en comunidades lingüísticas donde están en riesgo de desaparición, en el caso de la lengua, no de los conocimientos como tales, sino es importante empezar a plantearnos políticas lingüísticas comunitarias, ¿no? Que es ese empujo, a veces pensamos que la escuela o el Estado sí está obligado, por supuesto, a garantizar esa educación, pero también nosotros como parte de las comunidades, desde dentro, desde este proceso de reflexión, de acompañamiento y sobre todo de reconocernos en nuestras historias, como comentaba la compañera, desde ese dolor, desde esas tristezas o incluso desde esas alegrías, poder reafirmarnos como tal y que podemos aportar algo, ¿no? Y sobre todo porque somos las mujeres quienes jugamos ese papel fundamental como es la educación. Entonces yo creo que sí, desde ahí es muy importante trabajar las políticas comunitarias. Las instituciones más bien debiesen de estar impulsando desde ahí. Sí, desde el Estado, desde la legislación, pero también cómo le entramos a estas políticas comunitarias en donde puedan participar principalmente las mujeres, puedan escribir y sobre todo las niñas y las jóvenes pues tengan acceso en principio a plasmar esos conocimientos en los diferentes textos, pero además cómo garantizamos también que estos textos que se crean puedan ser un acervo dentro de nuestra comunidad. O sea, como una creación de bibliotecas, sí en las escuelas están las bibliotecas, pero también que estos materiales pueden ser de gran aporte a nuestra comunidad, que cualquier persona tuviera este acceso a estos materiales. Creo que eso es fundamental, hacer el empuje desde las políticas comunitarias y principalmente que sea por mujeres. Y yo creo que aquí sí que tendríamos que hacer pues varias acciones, ¿no? Desde este proceso de reconocimiento de nosotras mismas, de esa capacidad que tenemos de poder escribir y plasmar pues este mundo de sabiduría y de conocimientos, ¿no? Creo que el material que en el caso de la lengua chontal, por ejemplo, de la Sierra Sur, bueno, en general del estado de Oaxaca, no hay una escasez de materiales didácticos. Entonces, también aquí es muy importante que los profesores o las profesoras pues vayan recuperando, que digamos, hagan efectivo este trabajo y esta labor en las comunidades de poder generar nuevos materiales didácticos que le permitan mejorar su práctica educativa, ¿no? Entonces, en este caso, en la región Chontal, como lo comentaba, hay muy pocos materiales y el material que yo realicé, que fue este libro donde recuperamos diversas narraciones, cantos, cuentos,
consejos, por ejemplo, que fue de 17 comunidades. Al devolver las historias o los libros, porque estos trabajos que se hacen en comunidad, es muy importante devolverlos, porque se hace un trabajo con ellos y se hace un trabajo para ellos. Y eso es algo que también es muy importante señalarlo, porque ha habido muchos proyectos que se han impulsado, o hay muchas secretarías que han impulsado proyectos, pero el material o los trabajos no se devuelven. Y es muy importante esa devolución, de manera que estos trabajos les puedan servir tanto en la comunidad para los niños y los jóvenes como también en sus diferentes espacios escolares. Y algo bien bonito que me gustó en este caso, por ejemplo, cuando nosotros regresamos todos estos materiales, en este caso el libro que lo tengo acá a la mano, que se llama Memorias en Resistencia del Pueblo Chontal, el ver el rostro de los abuelos, de los jóvenes, de leer estas historias y que se los contó sus abuelos o se los contó sus papás, era un sentido diferente, como de reafirmación de nuestra propia identidad y de darle un valor agregado, ¿no? Entonces decían los niños, es que esta historia, por ejemplo, de 14 fuerzas, sí es cierto, me lo contó mi abuelito, ¿no? Y entonces de las diferentes localidades, de los diferentes pueblos que íbamos, había esa reafirmación y esa alegría y esa cercanía de conocimientos, ¿no? A veces pensamos, o cuando estamos en las aulas, ¿no? Los niños muchas veces, si son historias muy ajenas a ellos, pues regularmente no hay esa expresión, por decirlo así. Sin embargo, cuando son historias muy cercanas a ellos, incluso hasta cuentan mucho más o salen nuevas historias que muchas veces desconocemos. Y ese yo creo que esa es la riqueza y esa es la gran aportación y la gran reflexión que debemos de seguir haciendo todavía, pues en nuestras comunidades, ¿no? Esa necesidad de, de seguir creando materiales didácticos, de literatura, que están en lo cotidiano, como los comentaba, en el día a día. Es una reafirmación, incluso cuando devolvemos estas historias, es una reafirmación de lo que somos, del tributo que le seguimos haciendo a la tierra, del tributo que le seguimos haciendo a la milpa, por ejemplo, el valor que tiene el agua, el valor que tienen los árboles, ¿no? Del cuidado de esta relación hombre-naturaleza, de esta relación también incluso con el fuego, ¿no? O incluso con las piedras, que anteriormente en nuestras culturas, las piedras, las montañas tenían esa vida, ¿no? Entonces, estas historias, este mundo de conocimiento, pues le da otro valor y otro sentido, ¿no? De estar también en relación con el mundo. Y yo creo que esa es la parte que debemos de tomar muy, muy en serio, muy en cuenta quienes colaboramos en el ámbito educativo, sobre todo profesores y profesoras, ¿no? De este valor y esta necesidad de verdad que tenemos de que se ejerza este derecho a esta educación intercultural bilingüe en el sentido de este reconocimiento de esta pluralidad de saberes, ¿no? Respondiendo también a la última pregunta, ¿no? Lo que nos hace falta justamente es este apoyo, ¿no? Este apoyo de parte de las instituciones. Sí, está el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, está el INPI en el caso de la región Chontal, está CEPIA, ¿no? También aquí en el estado de Oaxaca, pero ha tenido muy poco alcance para las comunidades, en este caso, sobre todo las comunidades que están en riesgo de desaparición, como es la comunidad Chontal, la comunidad Tizcateca o la comunidad Chocholteca. Todavía hay muy poca atención, muy poca infraestructura. Y yo creo que esa es la parte que todavía sigue siendo una tarea pendiente, porque en el caso de este material solo pude hacer un tiraje, por ejemplo, de 1000 ejemplares. Y me hubiese gustado, por ejemplo, que más niños o incluso cada uno de las comunidades, tanto todas las escuelas, no solamente en la comunidad, en la región Chontal, sino también en Oaxaca, pues tuvieran el acceso a este material. Y aunque está digitalizado este material, pues no todos tienen el acceso
a este material. Entonces yo creo que ahí sí es una parte que todavía queda una tarea pendiente en cuanto pues a la infraestructura, al presupuesto. Como bien comentaba la compañera, pues estos trabajos muchas veces se hacen porque destina uno un determinado tiempo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, hacer este tipo de documentación tiene que ver más con este sentido de, de conocerme, ¿no? Conocerme principalmente a mí un poquito más sobre mi cultura, sobre quién soy, ¿no? En esta cuestión de identidad. Pero ya hablando en cuestiones presupuestales, pues no existe esta parte y yo creo que ahí sí está muy pendiente. Por ejemplo, en la región Chontal también nos hace falta, por ejemplo, una radiofusora en donde pudieran, por ejemplo, estarse contando estas historias, ¿no? Y nutriendo, por ejemplo, ahorita que estamos con la pandemia, en una educación a distancia, que todo pareciera que se vuelve a traducir, aunque es a distancia, aunque es en virtual, se sigue traduciendo los mismos contenidos. Y yo creo que aquí sí nos damos cuenta que hoy más que nunca la educación comunitaria desde nuestros saberes debiese de tomar más fuerza, ¿no? Porque nos invita incluso esta pandemia a reflexionar todos y todas realmente dónde están los sentidos de las cosas, de la vida misma, ¿no? De nuestras historias, los que nos toca trabajar en comunidades muy alejadas. O sea, la educación comunitaria debe ser el primer pilar en este tiempo de empuje para poder generar otros procesos educativos. Es un tiempo en donde las escuelas deben de romper esas fronteras áulicas y tener otros espacios educativos y echar mano justamente de estos saberes para poder generar otros procesos educativos. Entonces, pues básicamente ahí está la invitación a la reflexión también y la invitación a todos y a todas que nos alcanzan a ver de poder acercarse también, de darle valor a todos estos trabajos que se han realizado, de darnos la oportunidad principalmente de conocer nuestras diferentes culturas que conforman nuestro país, estas diferentes formas de pensar, de existir o de estar en el mundo, de relacionarnos con el otro. Entonces, ahí está la invitación, el agradecimiento también por este espacio y Natsego, Meipimaye. Gracias. Muchas gracias a ti, Roselia. Pues bueno, recupero de tu participación. Todo lo que has dicho es sumamente importante, interesante, y creo que, como bien mencionas, en lo escrito confluyen las visiones de los dos mundos, ¿no? A partir de nuestra cultura indígena, pero también hay un punto de vista externo a nosotros. Y bueno, es muy importante que estos escritos, que nuestras historias sean a través de nuestro propio punto de vista. Destaco también esto que has dicho acerca de las políticas lingüísticas comunitarias, porque es importante que nosotros formemos parte de esas historias y que nos reconozcamos en ellas, ¿no? También el papel de las mujeres como agentes de transmisión de la lengua y por lo tanto de la conservación de las mismas lenguas y desde luego de la revitalización, ¿no? Que hacemos aún sin darnos cuenta de esto. Y bueno, sobre lo que mencionas también acerca de la devolución de los trabajos de investigación, de compilación, pues es importante para estimular y para gozar la participación, ¿no? Para decir, yo estuve ahí, yo formé parte de esto, cuando hicimos esto, cuando, qué pasó, qué recuerdo de esta experiencia, ¿no? Creo que todo esto es muy importante. También lo que mencionas acerca de que nuestro trabajo como docentes trascienda el aula, no solamente sea pues lo que vemos dentro del aula, sino que efectivamente lo que aprendemos
de nuestra cultura y en nuestras lenguas, sea pues para un conocimiento que desarrollamos en la vida, ¿no? En donde estamos, en donde vivimos y con quienes vivimos. Y bueno, también el papel de los medios, ¿no? Que nos ayuden para estas tareas que nosotros tenemos y en las que estamos pues iniciando. Muchas gracias, Roselia. Bueno, les comento que nos envían a las panelistas felicitaciones y saludos a través de las redes sociales, Facebook de la Secretaría de Cultura, YouTube del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y les envían saludos y felicitaciones a Alicia Guerrero, Griselda Pacheco, Nancy Carvajal, Gabriela HM, y Gerardo Medina nos comenta que es muy importante escribir en nuestras lenguas indígenas. Bueno, ahora es el turno de Engracia Pérez, maestra. Usted con algunos compañeros han construido un sinfín de materiales, pero quisiéramos saber qué han hecho ustedes para que estos mismos materiales lleguen a la comunidad. A las personas a quienes les hacen llegar son alfabetizados en su lengua, o cómo le hacen para que sus materiales sean leídos, y qué obstáculos consideran que deben superarse para fortalecer el trabajo que han venido ustedes desempeñando. Maestra Engracia, bienvenida, adelante. Gracias. Dios me padre homa. Hoy sohos na hiaba kubisham gotspokta. Hace miaktuk ni hawala uk miaktuk momai diktat tibe ko kiaktom winzawe ko dun uk winzawe ko kaitun. Nay be mas buket si haida ban hajeri tapem de cada shay kohsen machken o mahaya de ñaviachi. Buket tse. Buenos días a todas y a todos. Estoy muy contenta de compartir lo que hemos hecho y lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. También agradezco a todos los organizadores de este panel por permitir dar a conocer nuestras ideas, nuestro trabajo, nuestras voces. Muchas gracias. Bueno, a las diferentes actividades o los diferentes materiales que hemos producido en Comondún, pues antes de la pandemia tuvimos la oportunidad de estar en nuestra comunidad y en comunidades cercanas que hablan la variante Ayok. Ahí es donde hemos compartido estos materiales. En primer lugar está el audiolibro o el libro Ayok, y pues dentro de estos talleres de escritura y lectura, hacemos lectura junto con los niños de estas narraciones, de estos cuentos, y bueno, pues ahí es donde se ha compartido lo mismo el material de Pishk, que es más reciente, pero que también en corto tiempo ha tenido mucho éxito, ha gustado bastante, es una creación de Leonor, y pues tiene que ver con el espacio, con nuestra comunidad, con los lugares importantes de nuestra comunidad que se menciona, o incluso los personajes que aparecen en esta narrativa. Y bueno, hemos podido llevar estos materiales a estos talleres, a estas comunidades, porque afortunadamente son narraciones cortas, son escritos cortos, y pues hemos podido hacer las impresiones en casa, en papel o en hoja blanca de manera muy sencilla, y pues nos ha ayudado bastante porque sabemos, o desde hace tiempo hemos hecho talleres de
de lectoescritura, pero pues nos hemos topado con que no hay material. Entonces, por eso es que en Kumondún lo primero que quisimos hacer fue crear algunos materiales, escribir o traducir. Y bueno, también es importante mencionar que también tenemos algunas traducciones de unos cuentos cortos de otros autores, de diferentes autores, no mijes, algunos mijes, que conocimos también una plataforma donde están estos cuentos cortos. La plataforma se llama Storyweaver, y pues agradecer a Tajou Díaz, que fue la que nos invitó, y bueno, pues nos emocionamos, y además es muy accesible, muy fácil entrar a la plataforma. Y bueno, pero esto también nos emociona, aunque estos materiales, estas traducciones a la IOC no ha llegado todavía a las comunidades o a los niños de nuestras comunidades. Esperemos que la pandemia lo permita, esperemos que esto pase y podamos continuar, que el trabajo ahí está, como dice la maestra Juana Peñate, es un trabajo de permanencia, y yo creo que eso es, tenemos que seguir, tenemos que continuar. Bueno, y también en los talleres hemos llevado la app, y claro que ahí sí nosotros hemos tenido que juntar 2 o 3 teléfonos para mostrar dentro de los talleres esta app. Y bueno, y ha funcionado también, porque la realidad es que dentro de un grupo, en la comunidad, o dentro de un grupo de niños, pues hay varios que ya no hablan la lengua, que la lengua yo es la segunda lengua, ya no es la lengua materna de ellos, sino su lengua materna es el español, y por lo tanto con ellos funciona muy bien la aplicación. Y bueno, también lo que hemos encontrado y ha sido muy alentador es que los maestros en estas comunidades nos han dicho, es que yo me apoyo de la app para enseñar la lengua Ayok dentro del aula, o he descargado la app, y eso también ha sido alentador, porque la realidad es que hay maestros que trabajan en nuestras comunidades y son mijes, pero no son hablantes de nuestra variante, no son hablantes de la lengua Ayok. Y bueno, a nuestra lengua Ayok es la que es muy diferente a todas las demás comunidades. Las otras comunidades se pueden entender, Zacatepec con Tama, con Quetzaltepec, incluso con las comunidades de la Mije Baja, pero los que estamos en el área de Totontepec, que son más o menos como 14 comunidades, la mayor parte pertenece al municipio de Totontepec, pues somos los raros, nos dicen los de las otras comunidades, ¿no? Porque nuestra variante sí cambia bastante. Y bueno, a diferencia de los niños que están en las comunidades, con ellos no hemos podido compartir de manera digital o de manera virtual todas estas producciones que tenemos, estos libros, porque con ellos pues es muy difícil. En nuestras comunidades cada rato se va la luz, no tienen computadora, menos van a tener una impresora. Si hay impresora, solamente es el director de la escuela o la dirección de la escuela, o si hay otra impresora, puede ser en la agencia municipal o con el comisariado de bienes comunales. Pero la realidad es que los niños o nadie de la comunidad puede disponer. Eso lo usan solamente para sus documentos, para sus oficios. Pero, sin embargo, con los niños y jóvenes mijes o de padres de raíces mijes, o que son originarios de comunidades pero viven en otros estados, en la Ciudad de México o incluso en el extranjero, pues con ellos sí hemos podido tener pues éxito con estos materiales, porque ellos sí han podido descargar, ellos sí han podido accesar a estos materiales. Y una experiencia muy bonita es que con los niños con quienes estamos dando taller de
de escritura, pero más se les está enseñando a hablar, que viven en la Ciudad de México, se les compartió Pishk, pero en video, totalmente en Ayok, y se les pidió que los papás, como de alguna manera, ya sea el papá o la mamá es hablante, entonces les pedimos que hicieran la traducción y que le platicaran a sus hijos de qué trataba. Entonces, en otra sesión, estos niños ya nos platicaron, bueno, cómo inicia el cuento, la narrativa, cómo termina, quiénes intervienen en el cuento, quién es Pishk y cómo acaba Pishk. Entonces, ha sido muy bonito, entonces ha sido una experiencia muy bonita. Además, hemos visto que se puede compartir el trabajo, que los papás, quienes están interesados, podrían también apoyarnos de esa manera. ¿Por qué? Porque los niños que son hijos de hablantes, pues a ellos se les tiene que enseñar de otra manera, se les tiene que a enseñar a hablar, no a escribir. En cambio, en las comunidades es enseñarles a escribir quienes lo hablan, pero también ya estamos encontrando que también hay un grupo de niños o de jóvenes que ya no son hablantes. Entonces, así ha sido nuestra experiencia. Sin embargo, tenemos que reconocer que antes de Kumondun ha habido un trabajo muy, muy fuerte, muy duro y de permanencia, ¿no? Porque desde los años 80, en mi comunidad, con otra compañera que se llama Federica Díaz Pérez, también promotora cultural, y yo, pues empezamos desde los años 80 a trabajar lengua, aparte de todos los temas y de todos los proyectos, pero la lengua era la principal. Y pues con otros grupos a nivel regional, se puede decir, estuvimos también viendo desde las letras, desde la conformación del abecedario que teníamos que usar. Pero bueno, ese es un trabajo ya más amplio, pero dentro de nuestra comunidad, nosotras tuvimos que empezar desde los años 80 a trabajar con nuestra gente, con los papás. Digo con los papás porque con ellos tuvimos que a lo mejor tener pláticas muy largas, porque en ese tiempo ellos no querían que los hijos o los niños aprendieran a escribir o se hiciera algún trabajo que tuviera que ver con la lengua. Y bueno, y lo difícil también fue de que todos hemos sido alfabetizados en español. No había o no ha habido una forma muy específica de escribir en nuestra lengua materna. O sea, ha sido todos, o nuestros abuelos, nuestros papás, y nosotros hemos sido alfabetizados en español. Entonces, tuvimos que ver todo eso de cómo enseñar la lengua, pero para poder enseñar en ese tiempo, nosotras tuvimos que aprender también y tuvimos que estar en los equipos de trabajo con otros grupos, con otras asociaciones para aprender. Nada más para mencionar de qué tan difícil es nuestra variante, nosotros tenemos 9 vocales, la variante Ayok, 9, o sea, de las 5, 5 del español, más 4 que tenemos que ponerle diéresis para diferenciar esos sonidos muy particulares. Y bueno, y las consonantes son 11, bueno, pero donde hemos tenido así como más dificultad, pues es con las vocales. Por fortuna hay comunidades que tienen solamente 6 vocales, como algunas comunidades de la Mije Baja, y comunidades que tienen solamente 8, 7, pero los de la variante Ayok somos los que tenemos 9. Y bueno, y los obstáculos precisamente para en aquellos tiempos era eso, cómo escribir nuestra lengua. Pero también el obstáculo o los obstáculos más fuertes en esos años, hace 30, 35 años, era porque los papás, los abuelos decían, ¿eso para qué le sirve a
a nuestro hijo o a nuestros niños, ¿qué vamos a ganar con eso? O nuestro MIGE no nos va a permitir avanzar, no nos va a llevar al desarrollo. O decía un papá, yo lo que necesito es que mi hijo aprenda a hablar muy bien el español. En ese tiempo, nuestros papás o nuestros abuelos, pues ese era el sueño de todos, que sus hijos aprendieran a hablar muy bien el español. Entonces, eso era muy, muy fuerte y era la crítica en todos lados de que las promotoras querían hacer a que se escribiera la lengua. Y además decían, ¿cómo van a escribir o cómo se va a escribir si todos hablamos de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿no? Sin embargo, ahora, después de un proceso de trabajo largo, ahora los obstáculos que hay que atender es diferente. Lo veo ya de otra manera, que en estos tiempos yo creo que ya ni siquiera es de saltar y de convencer y de no, sino esta vez o en estos momentos son más, como que son más las necesidades. Tenemos que ir pensando qué hacer. ¿Por qué? Porque en estos momentos hay ya muy pocos hablantes, los niños y jóvenes cada vez se alejan de nuestra comunidad, se van de la comunidad, ¿y eso qué implica? Pues que van perdiendo poco a poco la lengua y la forma de vivir. También el obstáculo muy fuerte también es de que no tenemos material didáctico, como decía la maestra Roselia, no hay. Si vamos en la dirección de la escuela, si vamos a la biblioteca de la comunidad o donde hay biblioteca, que no en todas las comunidades hay, pues no encontramos material didáctico. Y ese es algo necesario, tenemos que darle prioridad tal vez. Y bueno, y también esos materiales didácticos también para los no hablantes. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo también esa necesidad de cómo enseñar a hablar para los que tienen como segunda lengua el Ayok. Y bueno, y como equipo de trabajo, nosotros como Ondun, el mayor obstáculo es no contar con los medios y materiales necesarios que finalmente pues tienen que ver con el signo de pesos. Aunque no quisiéramos o no se quisiera mencionar, pero creo que siempre salta esto, sale. Y bueno, ¿por qué? Como mencionaba, estos materiales los hemos llevado a las comunidades y han sido impresos de manera casera, como por decir, este cuento, este libro Ayok, lo tuvimos que forrar con papel contact para que no se nos maltrate. ¿Por qué? Porque se los prestamos a los niños y al final nos lo tienen que regresar. Y las impresiones, pues así han sido, en hojas blancas, tenemos que pedirles a los niños que al finalizar el trabajo nos devuelvan los colores, nos devuelvan los lápices, nos devuelvan los lapiceros, claro, explicándoles que es también porque tenemos que ir a otra comunidad, tenemos que trabajar con otros niños. Y pues igual las cartulinas en donde tienen que hacer sus dibujos se los hemos tenido que dar la cuarta parte, la mitad, de manera que alcance. Y pues eso ha sido y pues es lamentable porque no hay los medios necesarios, tanto para trasladarnos. La alimentación a lo mejor es algo que podemos encontrar en cada una de las comunidades y esa ha sido una aportación muy, muy importante para nosotros, que la autoridad diga, no importa, vengan, lleguen, nosotros aquí vemos cómo les damos de comer, que aquí los atendemos, no se preocupen. Y eso es bueno, porque eso también, tanto a nosotros como a ellos, nos hace sentirnos bien. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo el trabajo a favor de nuestra lengua. Y también, pues porque otro obstáculo es que pues precisamente como decía hace rato, no podemos pedirle a los niños
que descarguen o que impriman estos documentos o estos libros. Tenemos que llevarles, pero al final decirles, pues nos lo tienen que regresar y para nosotros lo que quisiéramos es que lleguemos y les entreguemos el libro y se los demos y se los puedan llevar, lo puedan leer, lo puedan manipular y si a nosotros como adultos nos emociona cuando nos dan un libro, para ellos pues les brilla los ojos cuando se tienen que llevar algo a su casa. Entonces, eso sería y ese es nuestro sueño, que tengamos los materiales impresos, les podamos dar, podamos compartir y también podamos tener las impresiones de los otros trabajos, de los otros cuentos que hemos traducido a la IOC y pues eso sería nuestro sueño y eso sería lo que nosotros, esos son los retos que tendríamos que enfrentar y buscar la manera de cómo solucionarlos. ¿Qué necesitamos? Pues convencer a los papás hablantes que enseñen a sus hijos, estén a donde estén, que no se avergüencen de nuestra lengua, que no se avergüencen de nuestra forma de ser y de pensar, que siempre le estén hablando a sus hijos acerca de nuestra cultura propia. Y bueno, escribir y crear textos aprovechando los medios digitales para llegar a más niños y jóvenes que están fuera de las comunidades. Y también, si vamos a escribir, pensar primero a quién va dirigido. Si es para niños, no podemos pensar en un libro de 100 páginas. Tendríamos que pensar en un libro corto con imágenes para que sea atractivo. Eso son pues nuestras tareas que nosotros mismos nos vamos fijando. Pues yo concluyo con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Engracia. Pues me permito comentar un poquito de su trabajo. Me llama la atención de que las narraciones son cortas y en un primer momento pensé, bueno, ¿por qué tan así, no? Pero pues el mérito también es de que es un trabajo autosugestivo, ¿no? Perdón, autogestivo. Y bueno, también destaco aquí el uso de las aplicaciones, de la tecnología y que a veces también enfrentan ustedes esos retos de infraestructura, ¿no? Que no tienen, pues, como menciona, la disponibilidad de las computadoras, de las impresoras, sin embargo, resuelven como han podido, pero han ido resolviendo todos estos retos, ¿no? Otra cuestión que me llama la atención es el uso de la traducción, ya que pues están ustedes, además de enseñando la oralidad, enseñando la lengua, también enseñando la escritura. Y este reto que tenemos de reaprender a escribir, porque ciertamente estamos alfabetizados en español, pero necesitamos aprender a escribir nuestras propias lenguas. Y bueno, pues igualmente el reto de aprenderse 20 fonemas, de los cuales 9 son vocales, ¿no? Muy particulares, como ha dicho, 4 de ellas, y 11 consonantes que pues de manera integral ayudan pues para el aprendizaje de esta lengua, ¿no? El ayuk. Y bueno, también vamos viendo cómo las necesidades en nuestras lenguas indígenas a veces se modifican y también crecen. Muchas gracias, maestra, por su participación y por el trabajo que está haciendo. Tenemos algunos comentarios en las redes. Ángel Miguel Silva solicita a la maestra Roselia indique si tiene alguna red social para poder seguir su trabajo como ejemplo. Nancy Carvajal dice que la pandemia le ha enseñado muchas cosas, tuvo que aprender a leer para ayudarle a su hija en sus tareas. Sabe hablar náhuatl, pero no lo sabe escribir.
Miguel Ángel, la situación lingüística es muy grave. Debemos considerar que la mayoría somos monolingües en el español. Debemos trabajar para salvaguardar nuestro patrimonio cultural, sumar esfuerzos y concientizar y reconocer nuestro origen. Felicidades, doctora Roselia. Bien, vamos ahora con la participación de nuestra invitada, la maestra Adela Juárez Esteban. Maestra, la lectura en lengua indígena es obligada a leer lo que hay, es lo que tenemos disponible. ¿Qué es necesario hacer para que otros contenidos puedan llegar a nuestros pueblos? ¿Consideras que desde la traducción se puede aportar para la creación de materiales? ¿Qué materiales debemos traducir? Adelante, maestra, la escuchamos. Gracias. Sqallen paxiwishini di kinga qashpatpatit kinga qishpatit di lanchio. Como ya qashpatit kit Adela totonakok chuinan. Pashkit katsini inali chumanti tishkuin lek puskatini di lekash laqoti la campina tatlawaya ma aqtmi en taqalchuin. Buen día a todos. Gracias a Linali y a todas las personas que estuvieron involucradas para hacer posible este evento, este conversatorio, y gracias también por la invitación que se me hace. En mi caso voy a hablarles un poquito de la experiencia como traductora más que como escritora. Con respecto a la primera pregunta, de qué es necesario hacer para que otros contenidos puedan llegar a nuestros pueblos, creo que pues traducir todo lo que se pueda. Sabemos que muchos de los materiales traducidos generalmente están relacionados a la administración y procuración de justicia, es decir, todo lo que tiene que ver con derechos, con leyes, todo en ese ámbito. Y pues eso es lo que ha considerado probablemente el gobierno de que es lo más oportuno, lo más pronto, lo más necesario que se puede traducir a las lenguas indígenas. Pero de ahí no hay tanto material que se haya traducido. Entonces creo que es importante traducir todo lo que se pueda, que sabemos que esté involucrado nuestra persona, y en este caso pues faltaría también todo lo relacionado a la salud, traducir todos esos materiales, ese conocimiento que hay, y también todo lo relacionado al conocimiento académico, porque muchos de esos conocimientos académicos que se enseñan en la escuela, que se usan en la escuela, pues está en español. Entonces también es necesario traducir todo ese material. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento académico es necesario que sea accesible para todas las personas hablantes de lenguas originarias. Y cuando uno es hablante de alguna lengua originaria y tu segunda lengua es el español y te explican en español ese tema que vas a ver en la escuela, pues a veces hay problemas de comprensión y luego resulta que hay niños bilingües que hablan alguna lengua originaria y hablan un poquito el español, que tienen problemas en la comprensión lectora de algunos temas o salen bajos en calificaciones, en contraste con otros niños que solo hablan español. Entonces empezamos a ver que no es problema de comprensión, es problema de comprensión lectora en español, pero si se explican esos temas en la lengua originaria que tiene el niño, la niña, el joven, la joven, entonces tal vez los resultados sean diferentes. Probablemente no haya problemas de comprensión si se le explica ese tema en la lengua originaria, en la lengua materna que tiene esa persona. Entonces es importante traducir todos esos conocimientos académicos que hay en español, traducirlos a las lenguas originarias. Y, por ejemplo, en mi opinión, relacionado al conocimiento del medio ambiente, creo que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, tienen ya ese conocimiento, pero a veces ellos piensan que ese conocimiento que tienen acerca del cuidado de la tierra, del bosque,
a veces piensan que no es bueno. ¿Por qué? Porque les han hecho saber que todo lo relacionado a la lengua es malo, que lo mejor, lo ideal o lo que te va a ir bien es que es un conocimiento que está relacionado con el español. Entonces, lo que hay que hacer ahí tal vez no es traducir materiales de medio ambiente a las lenguas originarias, sino es hacerles saber a los pueblos, a las comunidades, que esos conocimientos que ya tienen ellos son esenciales para la conservación de nuestra tierra, de nuestros bosques. Simplemente es eso, hacerles saber que es importante lo que saben ellos, para que ese conocimiento no la rechacen, no la desvaloricen y al contrario, que lo sigan practicando. Y también sobre qué contenido, qué otros contenidos traducir. Creo que es importante que haya un diálogo entre las instituciones que pueden apoyar para que se haga un trabajo de traducción y también para los hablantes. Entonces, entre los dos, entre ambos ámbitos, tanto hablantes como las instituciones, que dialoguen y digan qué es lo que más les urge, qué es lo que más se necesita para que se traduzca, pues ya. Y pues es eso, mi conclusión es que se traduzca todo lo que se pueda. Y en cuanto a qué si considero que desde la traducción se puede aportar para la creación de materiales, sí. Como ya comentaba nuestra compañera Mije sobre la traducción de algunos cuentos que han hecho ellos, pues sí, es importante la traducción. Tampoco es rechazar todo el conocimiento que viene de fuera, no, sino sí es importante ese conocimiento que viene de fuera, así como es importante el conocimiento que ya está en las comunidades. Entonces sí, se puede crear mucho material traduciendo. Y lo ideal, como siempre, es lo que está haciendo la compañera Roselia, que es desde la lengua originaria se está documentando y después traducirlo, ahora sí, al español, para ver cómo quedan esos materiales, o probablemente solo sean en chol, pero lo ideal sería eso. Sin embargo, si es que no se puede ahorita por X o Y razón, se puede traducir los cuentos que ya existen en español, traducirlos a la lengua originaria para que sea más accesible a las demás personas. Y también otra pregunta que yo me hacía siempre es, ¿para qué traduzco si no hay nadie que lea? Porque generalmente nuestras lenguas originarias son habladas, pero varios somos, bueno, yo ya sé escribirlo, pero varios son analfabetas en lenguas originarias. Existe el analfabetismo en lenguas originarias. Entonces, decía yo, ¿para qué traduzco? ¿Para qué escribo un texto si no hay nadie quien lo lee? Entonces, es importante también que haya la escritura en las lenguas originarias, la lectura también, y por eso es importante traducir los materiales que se tengan accesibles. Y también estaba yo reflexionando que en algunas instituciones creo que tienen más experiencia los profesores bilingües, profesores y profesoras, que tienen ya el material de algún tema que ellos van a dar a conocer a su grupo, y ese material, la forma en que tienen su programa está contextualizado de acuerdo al contexto previo que tiene el estudiante, el niño o la niña. Entonces, a veces esos materiales, como ya están contextualizados, se pueden traducir en la lengua originaria, y creo yo que con eso se resulta un poquito más comprensible el conocimiento que ellos quieren transmitir. Y otro problema que generalmente también hay en mi región es que a veces los profesores y profesoras que trabajan en el área bilingüe pues no dominan bien la lengua, pero tienen que enseñar la lengua. Entonces es un problema que hay, y entonces si se cuenta con algunos materiales ya traducidos, los profesores que no saben mucho sobre la lengua pueden ocupar esos materiales para atender mejor al grupo. Entonces creo que la traducción sí es importante
en todas las áreas. ¿Y sobre qué se necesita para traducir? Pues lo primero es tener un alfabeto de la lengua. Es decir, tener algunas normas de escritura, qué grafías se van a ocupar para escribir la lengua. Pero también es importante que este alfabeto de la lengua que se vaya a crear o que ya se tenga, represente realmente el sonido de la lengua, porque como lo comentaba la compañera Mije, en Mije tienen 8 o 9 vocales, no me acuerdo, entonces se tiene que representar esas vocales, no solo podemos utilizar las 5 vocales que tiene el español. ¿Por qué? Porque no estamos escribiendo en español, estamos escribiendo la lengua originaria, sea el Mije, el Totonaco, el Chol, el Tzeltal, el Tzotzil, la lengua que sea, es la que vamos a escribir. Y pues lo que hemos estado haciendo es eso, de que tomamos como referente el alfabeto del español. Vemos qué nos sirve de las grafías del alfabeto que ya tiene el español, qué de eso nos sirve para escribir nuestra propia lengua, pero no necesariamente es hacerlo tal cual como es el español, sino lo que estamos nosotros representando es nuestra lengua. Entonces tiene que ser un trabajo conjunto entre personas que son hablantes de la lengua, entre personas que han estado escribiendo, tratando de escribir lo mejor que puedan en la lengua, y también de personas estudiosas de la lengua que se enfocan un poquito más en la gramática. Entonces hablo de lingüistas. Entonces cuando se hace un alfabeto tiene que ser un trabajo conjunto. Lo ideal sería eso, tener hablantes, a personas que enseñan o que han tenido la experiencia de escribir a la lengua, en este caso serían los maestros, las maestras, y también los lingüistas, para que se haga un alfabeto que sea funcional y que realmente estemos representando bien a la lengua. Y obviamente todos estos trabajos de alfabetización llevan meses, años, para que se vaya perfeccionando y pues cada vez se va actualizando. Y otra cosa que se necesita para traducir es, obviamente, si ya tenemos el alfabeto, pues es escribir y leer, porque ¿de qué sirve que hayan textos traducidos si no sabemos leer y escribir? Entonces, lo primordial ahorita es aprender a leer y escribir en nuestras lenguas originarias y pues eso, porque ya hay un poco de material. Tal vez es como muy poquito, pero al menos hay algo. Entonces, sí hay necesidad de aprender a leer y a escribir. Y otro que se necesita para traducir, el trabajo de traducción no es solamente que yo sea hablante de la lengua y ya puedo traducir algo. No, sino cuando tú estés traduciendo un texto, tienes que comprender el tema primero para que tú puedas traducir. Entonces, cuando te mandan a traducir algún tema, algún párrafo, pues tienes que investigar sobre el tema, preguntarle a algún especialista del tema de algunos conceptos que tú no entiendes, que no te queda muy claro. Y una vez que los tienes claros, entonces ya puedes traducir. Entonces, la actividad de traducción no lo hace cualquier persona que es hablante. Tiene que tener un poquito de formación en el área de traducción. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros tenemos un texto que nos mandan a traducir, lo traducimos a la lengua, o viceversa, lo tenemos en la lengua y tenemos que traducirlo en español, tenemos que ver que realmente ese mensaje, ese conocimiento que estamos traduciendo a la otra lengua, estamos pasando a la otra lengua, sea realmente lo que estamos pasando y no otra cosa, que no se entienda otra cosa. Entonces siempre es un trabajo de, está en el español, lo traducimos a la lengua originaria. Entonces mi técnica siempre ha sido, después de la lengua originaria, volverlo a traducir al español y comparar esa traducción del español con la versión original y ver si realmente está bien mi traducción. Entonces sí se necesita como que tener un poquito de conocimiento sobre cómo traducimos en el tema de traducción y también, obviamente, como todo trabajo, con la experiencia te vas formando. La primera traducción que haces, pues tal vez no está tan bien, pero ya con el paso del tiempo, mientras más traduzcas, mientras más te dediques a la traducción, vas mejorando tus técnicas, tu habilidad.
Y porque lo ideal es eso, que lo que estés traduciendo realmente sea lo que está en el texto en el texto original o en el audio original, en el habla original. Y también lo ideal, lo que escuchaba yo de la compañera Mije, que a veces cuando se traduce algún texto, siempre el problema que también podemos tener es que al traducirlo a alguna lengua, tenemos que tener como una lengua meta, pero a veces el documento ya está transcrito en totonaco, por ejemplo, pero ese totonaco en el que está escrito es un totonaco que tal vez se habla solo en una región. Entonces es necesario que ese trabajo que se tradujo se realice en las otras versiones, en las otras variantes de esa misma lengua, porque no nos garantiza que un texto que ya está traducido en Mije, por ejemplo, ya tenemos la traducción del texto en Mije del cuento del oso, pero nadie nos va a garantizar que ese texto traducido al Mije va a ser comprendido por todos los Mijes, porque como ya comentaba la compañera, hay otras variantes. Entonces lo ideal sería que ese texto que se tradujo, traerlo en las otras versiones. Es mucho trabajo, sí. Si traducir un texto a una lengua es mucho trabajo, traducir a las otras variantes de la lengua es todavía más, pero eso sería lo ideal. Sin embargo, pues lo que se puede hacer ahora, si es traducir a una lengua determinada, de una región determinada, pues es mejor hacer eso a no hacer nada. Esa sería mi opinión con respecto a las preguntas que me hizo. Gracias. Muchas gracias, Adela. Creo que nos aportas mucho desde tu conocimiento como traductora, desde tu práctica. Creo que sí es muy importante que los pueblos originarios valoremos lo que ya sabemos, lo que ya tenemos como conocimiento, ¿no? Primeramente eso, para posicionarnos. Y después, creo que hacer, pues traducir ese conocimiento académico para que sea accesible en las lenguas indígenas también es algo que pues se está buscando a través de las instituciones y creo que pues hay mucha gente interesada, ¿no? Me cuento también entre ellos. Y bueno, creo que se aporta en contraste pues de las dos culturas para valorar esos conocimientos, ¿no? Entre el académico y los saberes que dentro de las culturas originarias tenemos. También lo que destacas que es importante por la adscripción que a veces tienen los docentes, ¿no? Porque aunque probablemente no estamos en la labor de la docencia, pero pues es allí donde se inicia, ¿no? También la importancia de la norma para escribir y para traducir y la conformación de un grupo multidisciplinar, ¿no? Para poderlo llevar a cabo. Muy bien, pues ahí están las iniciativas y bueno, tenemos algunos comentarios. Aquí tenemos a Inés Hernández, dice saludos desde Guayacocotla, Veracruz. Miguel Ángel, me impresiona el concepto de traducir todo nuestro mundo en nuestra lengua. Es un gran reto y una labor muy hermosa. Compañera de la Juárez, es muy importante visibilizar y traducir todo y la recreación de materiales para la enseñanza. Bueno, pasamos ahora al cierre de este conversatorio. Tenemos un minuto para hacer el cierre
una frase, un mensaje final que quieran dar para el público que ha tenido a bien pues, escucharnos en esta mañana, tarde ya. Bueno, más te escuchamos por su mensaje. Tal vez está fallando su conexión. Bueno, doctora Roselia, escuchamos un mensaje de cierre, por favor. Ok, pues agradecerles a todos y a todas por este espacio, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, por considerarnos en esta gran participación. Agradecer a las compañeras, de verdad, por compartir, por dejarnos aprender de ustedes también, de todas esas experiencias que han tenido. Y bueno, pues saludos a todos también quienes nos acompañaron, quienes comentaron, a Margarita, bueno, a Miguel Ángel, a Sara, y por ahí hay otro compañero que había pedido. Voy a mandar también mi correo. Y lo más importante, ¿no? Lo más importante es acercarnos a no dejar de escuchar estas historias tan maravillosas de nuestras culturas, principalmente de nuestras abuelas, de nuestras madres, con un café, en una tarde, en una mañana. Bueno, siempre hay motivo para poder seguir contando y que sobre todo nuestras compañeras, nuestras madres, nuestras abuelas, pues no dejen de contar sus historias. Yo creo que eso es lo más importante, porque en ello pues radica este conocimiento. Entonces, pues ahí está la invitación y bueno, los abrazo a la distancia, que estén muy bien. Gracias, Roselia. Maestra Engracia, por favor. Bueno, yo concluyo que es importante para nosotros considerar que escribir, traducir o producir textos en nuestra lengua originaria, estamos dándole el valor que merece, le estamos dando presencia, le estamos dando un estatus. Escribir un libro, realizar una app, es para que nuestra lengua quede registrada, quede documentada, por si algún día la llegamos a perder, esperemos que no suceda. Creo que por eso es que hay que trabajar bastante. Y por supuesto, nos sirve de apoyo estos materiales para trabajos posteriores. Sabemos que no es la solución porque necesitamos llegar a nuestras comunidades con estos materiales y que sean de apoyo para seguir trabajando. También crear materiales de lectura para nosotros pues es importante, pero también nos mete a un proceso de reflexión. ¿Para quién escribimos? ¿O para qué escribir? Y bueno, y en esta parte tenemos que nos deja como una tarea de tomar en cuenta siempre si es para escribir o es escribir para los niños, pues debemos de tomar en cuenta siempre el contexto comunitario, el contexto regional y bueno, y por qué no de nuestro estado. Pero creo que primero es tomar en cuenta el contexto en donde se desarrolla el niño o se desarrollan los jóvenes. Pues yo con esto concluyo. Muchas gracias y pues es un gusto conocer a las otras compañeras maestras, a ustedes como organizadores. Muchas gracias, maestra. Adela, maestra Adela, le escuchamos. Gracias. Pues yo invito a todas las personas, principalmente a los jóvenes, si son hablantes de alguna lengua originaria, empiecen a escribir, no importa a veces cómo. Si es que no hay alfabetos todavía en la lengua que hablan, pues ocupen las letras que ocupamos en español y representen, escriban la lengua como ustedes hablan. Probablemente antes nuestras lenguas originarias, creo que no es probable, sino era como obvio, que en nuestras lenguas originarias pues todo era oral, la palabra valía más que lo escrito. Sin embargo, vivimos en un mundo ahora ya en una realidad donde mires por donde mires hay letras y las letras, la mayoría, casi el 99% están en español y el otro % en inglés. Entonces, es importante empezar a escribir en donde sea, en las paredes, donde sea, como quieran, mientras no los regañen, en escribir en alguna pared.
la lengua que ustedes hablen. Si esa lengua que ustedes hablan ya tiene algún alfabeto, pues úsenla, bien o mal. Pues todavía no sabemos si está bien o está mal, pero hay que usar ese alfabeto que ya está e irlo mejorando después. Entonces, esa sería como mi reflexión final. Escriban en su lengua, hablen su lengua. Y también no se sorprendan mucho de que a veces es muy difícil. Sí, es muy difícil porque nosotros estamos acostumbrados a ver la escritura en español. Y cuando escribimos en nuestras lenguas, al menos desde mi experiencia, que son lenguas polisintéticas, aglutinantes, algunas lenguas de Mesoamérica, tenemos palabrotas largas. Es normal, así es nuestra lengua. Entonces, cuando vemos el español, tienen palabras chiquititas que van separadas. Pero si no empezamos a escribir, nunca nos vamos a acostumbrar a escribir y a leerlo. Entonces, lo importante es eso. Además, la escritura en las lenguas mesoamericanas no es algo como que haya sido muy reciente, sino podemos investigar y ver, por ejemplo, que en los sitios arqueológicos luego se encuentran códices de que ya había indicios de que se empezaba a escribir en la lengua maya o la lengua zapoteca. Entonces, si no hubiera, bueno, el hubiera nunca existe, ¿verdad? Tal vez en algún momento, en otra realidad, de no haberse no sé, invadido nuestros pueblos, probablemente la escritura se hubiera desarrollado de una manera diferente. Eso no lo podemos saber porque nuestra realidad es la que tenemos ahorita, así que lo que podemos hacer es escribir con las grafías que ya tenemos en español. No podemos inventarnos otra porque nos llevaría también mucho tiempo, así que lo único que les digo es escriban y lean como puedan. Muchas gracias, maestra Adela. Maestra Juana Peñate, si es tan amable de darnos su mensaje de cierre, alguna frase que quiera compartir. Pues más que nada agradecerles por este espacio, invitar a todas las jóvenes, los jóvenes, para que sigamos fortaleciendo nuestra lengua, sigamos escribiendo, sigamos cantándole, sigamos bailándole, porque nuestra lengua es tan importante como cualquier otra lengua del mundo. Nuestra lengua tiene todas las capacidades para ser una literatura, una música, un arte universal, porque de ahí nos identificamos. Invitar a todos y a todas los no hablantes para que también nos permitan escuchar nuestra palabra, nuestra música, nuestra lengua, nuestra gastronomía, nuestra vestimenta, que conozcan parte de esta identidad cultural que nos indica a los pueblos indígenas de México, que nuestra literatura también no tiene fronteras, nuestra literatura es sin frontera, nuestra literatura tiene que caminar por todos lados y que vamos por ahí, ¿no? Y que nosotros como escritores y escritoras en lenguas indígenas tenemos mucho que ofrecerle al mundo, tenemos que ofrecerle esta parte de nuestra identidad, de nuestra cosmovisión, de nuestra historia y nuestras realidades que hoy nos vemos sumergidos. Muchas gracias a todos, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por permitirnos que nuestra palabra resuene, que nuestra palabra se viva, que nuestra palabra cante y que nuestra palabra vibre por el mundo en estos momentos que necesitamos tanto de cada uno, escuchar el sonido de las lenguas, de las 68 lenguas que se habla en este México actual, en este México que está fragmentado, en este México que nos permita llegar más allá de las fronteras. Muchísimas gracias a cada uno y a cada una de ustedes por dar esta palabra, por dar este reconocimiento a nuestras lenguas indígenas de México. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a todas ustedes por compartir, por participar, por acudir a este llamado y pues por todas sus aportaciones.
Ciertamente nuestras lenguas indígenas tienen también ese propósito comunicativo que puede ser con fines pedagógicos, con fines recreativos, con fines pues de conocimiento, ¿no? Y en diferentes estilos, en los diferentes temas, de acuerdo a los intereses pues de la comunidad, de quienes escriben, que puede ser algo, una escritura autogenerada o puede ser también una escritura pues solicitada o impuesta también, ¿no? Lo importante es que están estas iniciativas por parte de ustedes y que pues se está trabajando mucho para que se vean nuestras lenguas, para que se vea esa escritura, ¿no? Nuestras lenguas indígenas no son ágrafas, sino podemos muy bien escribirlas y comunicar a través de ellas. Muchas gracias por todo lo que han aportado. Bueno, pues de esta manera estamos cerrando y agradeciendo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a la Secretaría de Cultura, este espacio que nos han dado para poder expresar estas experiencias. Y los invitamos a continuar con las actividades de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, la FLIN, en donde hay muchas actividades como conferencias, talleres, conversatorios, conciertos, exposiciones, lo que ustedes quieran saber sobre lenguas indígenas nacionales. Pues no dejen de seguirnos en las redes sociales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, de la Secretaría de Cultura, y ahí estarán las actividades de la FLIN. Muchas gracias. Hasta luego. Satataña na kuchishi emi nichana ninje tindio me o inda me oshui ina na languachina nichana shuani. La lengua ixcateca o xuani, término con el que los hablantes nombran a la lengua, se habla al norte del estado de Oaxaca, en el municipio de Santa María Ixcatlán. Es considerada una lengua en muy alto riesgo de desaparición por el escaso número de hablantes. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen solo 95 mujeres que aún conservan y hablan la lengua xuani. Chikangumitsa na ranje la vishiakuna cuenda la cueje ana xuani cuanichi xuani cuenda la cuasundatumi. Shani micha shula, shani micha sharuwa.